La filosofía no es solo para pensar, es para vivir. La conciencia, prueba de una mente divina. Y si lo que llamas tú no es una simple consecuencia del azar biológico, y si aquello que observa tus pensamientos en silencio no es una función cerebral, sino un testigo más antiguo que tu cuerpo, detente. La conciencia, eso que te permite sentir, imaginar, recordar, sufrir, amar, ¿acaso no es más misteriosa que cualquier galaxia lejana? Y si te dijera que tu mente podría ser la firma de una mente mucho mayor, no como metáfora, no como consuelo, sino como una realidad antológica, lo que hay en ti no se originó en ti. Hoy en Academos Mentis exploraremos un argumento tan antiguo como ignorado. Un argumento que no solo desafía las ciencias cognitivas, sino que las contempla con una visión que muchos han considerado peligrosa. La conciencia, no como un subproducto del cerebro, sino como la manifestación directa de lo divino. Filosofía, neurociencia y espiritualidad convergen en esta exploración y al final te guiaré en un ejercicio vivencial, no teórico, que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia existencia. Pero para llegar allí, primero necesitas mirar lo que todos damos por hecho y casi nadie se atreve a cuestionar. La historia del pensamiento humano ha girado durante siglos en torno a una pregunta fundamental. ¿Qué es la conciencia? ¿Y por qué está aquí? Desde los antiguos griegos que hablaban del nous, el alma racional, hasta las visiones místicas de Oriente, que la consideran una chispa del todo, la conciencia ha sido vista como algo que trasciende lo biológico. Pero en el mundo moderno, la narrativa cambió. La ciencia, al menos la más reduccionista, intentó explicarla como una mera función emergente de neuronas sin dirección, sin propósito, sin misterio. Fue entonces cuando un pensador se atrevió a nadar contra la corriente. Richard Swinburne, filósofo, teólogo, lógico, él propuso algo radical. La conciencia intencional, esa capacidad de dirigir tu mente hacia algo, como cuando piensas en el futuro, recuerdas a quien amas o contemplas una idea, no puede explicarse solamente por el funcionamiento físico del cerebro. Swinburne afirma, no importa cuán avanzado sea el escáner, cuántas conexiones sinápticas podamos mapear, nada en lo material puede explicar porque hay algo en ti que siente. La conclusión más coherente es que hay una mente superior, una realidad personal, divina que sustenta y hace posible esa experiencia interior. Que la conciencia humana no es una anomalía del universo, sino la huella viva de una mente eterna que quiso conocerse a través de ti. Así, lo que llamas yo no solo mira hacia adentro, también apunta hacia lo alto. Validación científica, Andrew Newberg y la neuroteología. Pero, ¿qué dice la ciencia cuando la conciencia busca tocar lo sagrado? Andrew Newberg, neurocientífico y pionero de la neuroteología, dedicó su vida a escanear los cerebros de quienes afirman haber experimentado a Dios. Monjes budistas en meditación profunda, monjas franciscanas en oración contemplativa, místicos sufíes, hindúes, cristianos, judíos, y que encontró un patrón sorprendente y repetitivo. Durante estas experiencias de conexión con lo trascendente, el lóbulo parietal, la zona que nos permite distinguir entre yo y el mundo, disminuye su actividad drásticamente. Simultáneamente se encienden zonas del lóbulo prefrontal asociadas con la atención sostenida, la intención profunda y el sentido de propósito. En esos instantes, los sujetos dicen sentirse fuera del tiempo, dentro de una luz eterna, absorbidos por una presencia sin forma, pero real. Lo que llamamos yo se disuelve y nace una nueva identidad, unidad total. Ahora bien, es solo una ilusión creada por el cerebro
estos estados alterados? ¿Un fenómeno neuroquímico sin mayor trascendencia? ¿O estamos ante una ventana biológica a una dimensión más profunda de la realidad? Newberg no ofrece respuestas absolutas, pero plantea dos opciones radicales. 1. O Dios es una invención del cerebro humano, un espejismo producido por circuitos neuronales para calmarlos frente al misterio. 2. O el cerebro es apenas un receptor, un instrumento sintonizado para captar una realidad más alta, una experiencia trascendente real que nos conecta con una fuente misma del ser. Y si ambas posibilidades, incluso la más escéptica, nos empujan a una misma frontera, ¿dónde terminan los límites de lo real y dónde comienzan los de la alma? Conexión Ciencia-Filosofía. Swinburne nos habla de una mente divina, eterna, personal, como origen de nuestra conciencia. Newberg nos muestra una conciencia humana que, bajo ciertos estados, tiende hacia lo divino, como si respondiera a un llamado desde más allá de lo físico. Ambos discursos aparentemente distantes, uno filosófico, otro empírico, se rozan en una pregunta que trasciende disciplinas. ¿Y si aquello que experimentamos como mente no es un fenómeno cerebral, sino una chispa de la conciencia universal? Imagina, si una flor crece hacia la luz es porque la luz existe. Si la mente humana, en lo más profundo de su ser, busca unión, verdad, amor y eternidad, ¿no será porque esas realidades también existen más allá de nosotros? Tal vez la conciencia no demuestra a Dios como se demuestra una fórmula matemática. Pero, ¿y si lo manifiesta en su modo de anhelar, de intuir, de recordar lo eterno? Como una huella que no se razona sino que se reconoce. Como un eco que no se explica, pero se siente verdadero. Y aquí es donde tú entras, porque tu conciencia no es un accidente, es una invitación, una puerta entre lo visible y lo invisible. ¿Te atreverás a cruzarla? Dime, ¿qué opinas de la conciencia en los comentarios? Ahora hablaremos del ejercicio práctico, la voz detrás del pensamiento. Haz una pausa, no apresures nada, solo detente. Respira profundamente, una vez, luego otra vez. Siente cómo el aire entra y sale. Ahora, suavemente, cierra los ojos. Lleva tu atención al próximo pensamiento que aparezca en tu mente. No intentes controlarlo, no lo fuerces. Solo espera y obsérvalo, como si fuera una nube cruzando un cielo inmóvil. Ahora, pregúntate con sinceridad, ¿quién es el que está observando ese pensamiento? ¿Quién se dio cuenta de que el pensamiento llegó? Esa conciencia que mira sin juzgar, que no necesita hablar, que simplemente es, no tiene forma, ni rostro, ni nombre. Es más antigua que tus recuerdos, más profunda que tu identidad, y aún así, ahí estás. ¿Es el ego? ¿Es una ilusión? ¿O es quizás una chispa de algo inmenso que te contiene? Tal vez en ese instante no estás pensando en lo divino. Estás siendo tocado por lo divino. No necesitas entenderlo ahora, solo sentirlo, como una brisa imperceptible, como el murmullo de un lenguaje olvidado. Esa es la voz detrás del pensamiento, y siempre ha estado allí, silenciosa, paciente, presente. Ejemplo en la vida cotidiana. El caso de Lucas. Lucas no era un buscador, de hecho. Rechazaba todo lo que sonara a fe, alma o espíritu. Creció con la razón como escudo, se formó entre libros, ciencia y datos, y estaba orgulloso de haber enterrado cualquier vestigio de lo místico, bajo toneladas de lógica. Hasta que un día algo pasó. No fue dramático, no hubo luces ni revelaciones, solo iba caminando, solo, sin rumbo. El sol bajaba, el viento movía las hojas, nada especial. Pero en ese instante, algo en su percepción se quebró, o más bien, se abrió. Sintió sin explicación alguna una unidad con todo, con el árbol que rozaba su hombro,
con el perro que lo miraba sin miedo, con el cielo, con la calle, consigo mismo. No fue un pensamiento, fue certeza. Como si la verdad siempre hubiera estado ahí, callada, esperando que él dejara de buscarla. Desde ese entonces, Lucas ya no discutía sobre la existencia de Dios, no porque ahora creyera en un ser o en una figura, sino porque entendió que lo divino no es una idea para aceptar, es una presencia para habitar. Y en esa presencia estaba Él, aunque Él no lo hubiera querido ver. Lo que cambió no fue su fe, fue su relación con su conciencia. Y en ese cambio nació una nueva manera de estar en el mundo. Quizás ese también es tu camino. Y quizás ya comenzó sin que te dieras cuenta. La filosofía nos ofreció una llave, una hipótesis valiente, que la conciencia humana no es una casualidad del cerebro, sino un reflejo de una mente más vasta, una inteligencia cósmica que sostiene el todo. La ciencia, por su parte, nos trazó un mapa del asombro, mostrándolo cómo esa sensación de conexión, de unidad, incluso de trascendencia, tiene correlatos en nuestro cerebro. No era para reducirlo a química, sino para mostrar que la experiencia de lo divino también habita en lo humano. Y luego viniste tú. Cerraste los ojos, respiraste y por un instante tocaste algo. Algo que no se puede nombrar, que no se puede dejar, que no se deja encerrar en definiciones, que no cabe en una doctrina ni en una fórmula, pero se siente real, vibrante, infinito. Tal vez eso es lo que llamamos despertar. No un acto mágico ni una iluminación repentina, sino una lenta y profunda recordación de quién eres, de qué eres parte y desde dónde estás mirando. Si algo en ti se activó, si sentiste una grieta en tu visión del mundo, entonces este video hizo lo que debía. Suscríbete a Academos Mentis, no por el algoritmo, sino por el llamado que te trajo hasta aquí sin saber por qué. Dime en los comentarios qué es realmente despertar y por qué no todos están preparados para hacerlo. Todo gran cambio comienza con una pequeña pregunta. ¿Y si la conciencia no fuera tuya, sino prestada de lo divino? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.